Lo primero que tenemos que hacer es descargar, en este caso, el Power BI Desktop, ¿no? El Power BI Desktop nos va a permitir construir lo que les estaba comentando. Bueno, la herramienta nos permite en este caso crear informes y le vamos a agregar interactividad con algunos objetos que podemos ir agregando. La idea es que el día de hoy podamos agregar algunos objetos o un objeto específicamente que nos permita entender la forma en cómo podemos trabajar. También vamos a ver los orígenes de datos a donde podríamos conectarnos, pero para eso lo primero que tienen que hacer es descargar gratis el programa. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer, descargar gratis el programa. Una vez que lo descargamos, entonces vamos a ir acá, descargarlo. Muy bien, descargamos el programa, ¿correcto? Y una vez descargado, vamos a abrirlo. Tengan en cuenta sus micrófonos, por favor. Los que están encendidos para que puedan silenciarlos, a fin de no tener alguna interrupción. Y si deseamos preguntar, como siempre les digo, podemos hacerlo. Pueden escribir un mensaje o levantar la mano. Bien. Verifiquen, por favor, sus micrófonos. Bien. Bueno, la primera pantalla que ustedes están visualizando es la pantalla de novedades o la pantalla en la cual nosotros vamos a poder acceder a archivos recuperados o vamos a poder obtener datos o acceder a orígenes recientes. Bueno, aquí también aparecen algunos videos, ¿no? Aquí también aparecen algunos videos que nos dan una idea de cómo podemos hacer elaboración de informes, carga de informes, cómo crear informes, para tener más o menos una idea de cómo poder trabajar. Pero, por supuesto, Power BI es una herramienta tecnológica que tiene muchas bondades para poder aprovecharlas. Yo puedo obtener datos directamente acá o puedo simplemente empezar a trabajar, cerrar esa ventana y empezar a trabajar con la interfaz que me provee. Ustedes rápidamente se pueden dar cuenta de que existen varias opciones para poder importar datos de Excel, importar datos de SQL Server, pegar datos en una tabla en blanco, probar un conjunto de datos de muestra. Sin embargo, en la parte superior aparecen las opciones más en detalle, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, la opción de obtener datos, ¿no? Si yo me voy a la opción obtener datos, tengo muchas fuentes de datos sobre las cuales yo me puedo conectar para ejecutar o para poder establecer mi reporte. Bueno, en este caso, como estamos trabajando en nuestros datos, que se convierten en información
en SQL Server, yo puedo acceder a la base de datos de SQL Server directamente a un repositorio de análisis services, ¿no? O a los cubos que hemos trabajado. Bueno, nosotros podemos acceder a cualquiera de los dos. En esta ocasión, vamos a acceder a nuestro repositorio de SQL Server y vamos a ir viendo, en este caso, bueno, voy a trabajar con ustedes. Bueno, ustedes ya saben que para poder conectar tengo dos tipos de autenticación, ¿no? La autenticación normal, por decirlo así, o la autenticación de Windows, la más común utilizada, y la otra que es la autenticación de SQL Server, ¿no? La autenticación de SQL Server. Entonces, vamos a colocar el servidor y también puedo colocar la base de datos. Sin embargo, esto es un dato opcional, ¿no? Este es un dato opcional. Tengo dos opciones acá en el modo conectividad de datos. Dice, selecciona el modo de almacenamiento predeterminado para tablas nuevas. Muy bien. Entonces puede ser importar o puede ser direct query. Bueno, nosotros tenemos también opciones acá. Puede ser una instrucción SQL, pero si escribimos una instrucción SQL aquí, sí tendríamos que definir una base de datos, porque por supuesto esa instrucción se va a contrastar con una base de datos. Por lo pronto, no deberíamos utilizar opciones avanzadas, y si utilizamos estas opciones, aquí yo le he puesto un punto, que es lo mismo escribir localhost, le damos a aceptar. Entonces aparecen las bases de datos de SQL local, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta. Aparecen las bases de datos de SQL local. Y entonces yo puedo acceder a las bases de datos que he construido. Y en este caso especialmente me interesa acceder a la base de datos. ¿No? Me interesa acceder a Polaris. ¿Por qué? Porque ahí tengo la información que voy a mostrar de forma interactiva. Entonces, vamos nosotros a agregar las dimensiones, ¿no? Bueno, esto no necesariamente. Agregamos las dimensiones y agregamos la tabla de hechos. En el caso de CLS Stage no es necesario porque fue una tabla auxiliar. Ustedes recordarán ello. Entonces, vamos a cargar los datos. También pude haber dado clic a seleccionar tablas relacionadas. Vamos a cargarlo. Ojo, estamos viendo una forma y estamos trabajando con las dimensiones, ¿no? Dimensiones y la tabla de hechos. Muy bien. Ahora sí, en la parte derecha aparecen las visualizaciones. Es decir, aquí ustedes pueden encontrar la parte de las gráficas para poder utilizarlas. Y también aparecen los campos y aparecen las dimensiones y la tabla de hechos. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que yo voy a poder utilizar los campos de estas tablas para poder agregar al reporte, al informe o para poder efectuar la creación de objetos visuales. Esto aquí, ¿no? Aquí, en el informe. Pero también tengo los datos. Fíjense ustedes que aquí yo tengo los datos en la siguiente opción. Y entonces ahí yo podría visualizar, por ejemplo, todos los datos que yo tengo, ¿no? Aquí ustedes están visualizando efectivamente los clientes, ¿no?
que es de la dimensión clientes. Si yo selecciono la dimensión productos, rápidamente puedo visualizar la categoría los nombres de las categorías y los nombres de los productos, ¿no? Lo estoy visualizando. También podría visualizar las medidas, ¿no? Que en este caso son la cantidad y el monto, y también podría visualizar lo que tengo en mi dimensión tiempo, que al final son lo que ya conocemos, ¿no? Y que podemos nosotros trabajarlo. Y bueno, aquí tenemos las relaciones, ¿no? Que también se han podido recoger. Las relaciones se han podido recoger de nuestro modelo relacional. Bien, y efectivamente es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. ¿Por qué aparecen estos signos de sumatoria? Porque estos datos, ¿no? Estos datos seguramente tienen un tipo de dato numérico, ¿no? Y al tener un tipo de dato numérico, entonces Power BI entiende que podríamos hacer algún tipo de cálculo con esos datos. Es decir, se podría convertir, por decirlo así, en una medida, ¿no? Bueno, de ser así, podríamos echar mano de ello. Sin embargo, sabemos y nos damos cuenta que no estamos refiriéndonos a medidas, sino más bien a datos que nos van a servir para poder describir nuestras dimensiones. Sin embargo, en el SilesFat sí, aquí sí, yo puedo utilizar la cantidad y el monto para efectuar las operaciones respecto a las medidas. ¿Bien? Muy bien, entonces no se olviden, aquí tenemos las relaciones en la parte izquierda, tenemos los datos, el conjunto de datos, ¿no? Aquí tenemos los datos, el conjunto de datos, y este conjunto de datos, incluso, si ustedes pueden visualizar, en la parte superior aparecen opciones para poder crear nuevas medidas, o nuevas columnas, o nuevas tablas, ¿no? Usualmente esto lo utilizamos cuando existe algo así como los miembros calculados que ustedes han creado directamente sobre el cubo. Entonces podríamos nosotros utilizar también esta opción para crear nuevas medidas aquí, ¿ok? Entonces aquí tengo yo el uso de los datos, pero donde voy a trabajar mi informe es en la primera opción. Aquí voy a trabajar mi informe. Entonces, además de todos estos datos que tengo aquí, también tengo la opción publicar. Bueno, en mi caso yo estoy conectado con una cuenta, con mi cuenta corporativa, y voy a tener la opción de poder publicar. Ustedes también podrían hacerlo con una cuenta corporativa. O si tienen Power BI, ¿no? Si lo han descargado, también la idea es que podamos iniciar sesión. Y entonces aquí en iniciar sesión podamos ingresar con nuestras credenciales. Ya lo vamos a ver luego. Bien. Entonces, algo importante y que ha aparecido en las nuevas versiones de Power BI es que en el menú ver tenemos diseño para móviles. Es decir, me da una idea de cómo va a ser el diseño para móviles, ¿no? Teniendo en cuenta que casi la mayoría de personas hoy día utiliza sus móviles, ¿no? Utiliza sus celulares para poder visualizar la información. Muy bien, vamos entonces al tema. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos los diversos objetos. Tenemos gráficos de barras apiladas, gráfico de columnas apiladas, gráfico de barras agrupadas, y así sucesivamente. Tenemos también gráfico de líneas, tenemos gráficos circulares, gráfico de anillos, también tenemos el trimap, tenemos también los gráficos de embudo, los filtros, es decir, la segmentación de datos, y tenemos también, por ejemplo, lo que son los mapas, ¿no? Los mapas, y también tenemos, por ejemplo, los medidores.
Los medidores usualmente me ayudan a poder definir, ¿no? Usualmente yo puedo definir en un medidor cómo estoy, ¿no? Por ejemplo, si es más o menos lo que ustedes estaban haciendo respecto a un objetivo y respecto a cómo estoy. Entonces, todos estos objetos visuales están a nuestra disposición. Por supuesto, la idea es que los utilicemos de acuerdo a las necesidades propias de nuestro reporte, puesto que eh, no solamente están estos, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora. Bueno, por ejemplo, si pensamos en primero, si pensamos en segmentación de datos, ¿correcto? Yo podría entonces tener, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy trabajando con la segmentación de datos y entonces fíjense cómo automáticamente van a aparecer los años, ¿correcto? Los años. Y dentro de esos años, ¿no? Es decir, el rango de años, desde 96 hasta 98, voy a poder efectuar un análisis, ¿no? Una visualización. O podría ser, de repente, fíjense cómo se presenta ahora la información, ¿no? Se presenta por los días. Imagínense que lo que yo voy a hacer es un análisis diario, ¿no? Yo voy a hacer un análisis diario. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar, ¿correcto? A ver, un momentito, por favor, ¿ya? Ahorita me traigo, ¿no? Repito, no traigo hecho.
Muy bien, disculpen chicos. Entonces, aquí nosotros podemos en realidad tener la información, por ejemplo, mediante filtros, ¿no? Mediante filtros. Vamos a pensar, por ejemplo, en las categorías. A ver, acá están las categorías, ¿no? Entonces, ya está. Ahí están las categorías, miren, ¿ve? Están las categorías. Si se dan cuenta, entonces, podríamos nosotros hacer una selección de las categorías y podríamos tener, por ejemplo, podríamos hacer un análisis de las ventas por categorías. Sin embargo, lo primero que debemos hacer, o deberíamos hacer o tener en cuenta, son los totales. ¿Cómo así? Bueno, existe un elemento visual que es el tema de la tarjeta, ¿no? El tema de la tarjeta. Vamos a agregar este elemento visual, la tarjeta, ¿correcto? A ver, vamos a hacerlo así, para hacer una distribución interesante. Y entonces en la tarjeta, por ejemplo, vamos a colocar, usualmente la tarjeta va relacionada a las medidas, ¿no? Entonces vamos a colocar el monto o la cantidad. ¿Correcto? Entonces, quiere decir que eso, por decirlo así, es el resumen de toda la información que yo voy a presentar. Eso es la cantidad vendida. Sin embargo, si yo selecciono la tarjeta, en la parte inferior de las visualizaciones yo tengo los campos, y aquí aparecen los campos. Y aquí, el segundo es el formato, ¿no? Segundo es el formato. Y en el formato, como ustedes se pueden dar cuenta, voy a aumentarlo un poquito para que se pueda visualizar. En el formato, ustedes pueden ver que yo tengo varias opciones. Por ejemplo, tengo la opción de etiqueta de categoría, ajuste automático de línea, título. Miren, el título, por ejemplo, está en desactivar. Si yo lo activo, yo tengo la opción de ponerle un título. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? Yo empiezo, ¿no? Y vamos a colocar, por ejemplo, la cantidad de ventas, ¿no? Entonces, la cantidad de ventas va a aparecer ahí, la cantidad de ventas, el encabezado del título, aparece por defecto título 3, ¿no? Bueno, esto simplemente ya es una cuestión de visualización, que en este caso no tiene ninguna injerencia. Lo que sí podríamos hacer es aumentar el tamaño. Usualmente los resúmenes tienen un tamaño un poquito mayor. ¿Ya? Iván, ¿puedes silenciar tu micro, por favor? Y entonces, ese es el punto, ¿no? No solamente en el resumen, bueno, no solamente en la cantidad de ventas. Y ojo que en la parte inferior aparece el Quantity Sales, ¿no? Bueno, aquí aparecen, ¿no? Etiqueta de categoría, ¿cierto? Miren, yo lo desactivo nada más y entonces queda cantidad de ventas y el monto. Puedo agregar otra tarjeta. Esto puede estar acá, tranquilamente. Puedo agregar otra tarjeta y en esta otra tarjeta puedo poner el monto, ¿no? Y vuelvo a repetir el mismo procedimiento, ¿no? El mismo procedimiento que en este caso sería la etiqueta de categoría y bueno, puedo colocarle un título, pues, ¿no? Monto vendido. O monto de ventas, ¿no? Monto de ventas. Ya está. No recuerdo, ya 23. Entonces, listo.
Entonces, ya tengo, por ejemplo, aquí definidos los resúmenes en la parte superior. Bueno, eso ya me da una visión de más o menos la situación. Sin embargo, este monto de ventas tiene que ser dinámico. Estamos hablando de cuestiones interactivas. ¿Qué pasa entonces si yo le doy clic, por ejemplo, a la categoría bebidas? Fíjense ustedes cómo, y está bien, que automáticamente yo pueda tener o darme cuenta cuánto he vendido en bebidas y cuánto he vendido en monto, ¿no? Rápidamente yo puedo darme cuenta. Lo mismo va a suceder si yo empiezo a trabajar, ¿no? Si yo empiezo a trabajar con las categorías. Bueno, pero sin duda alguna, algo muy importante, muy importante, es el tema de los gráficos. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, perdón, vamos a colocarlo acá. Yo podría tener, por ejemplo, un gráfico. A ver, vamos a ir por acá. Yo podría tener un gráfico de columnas agrupadas. ¿Y qué podría presentar aquí? Podría presentar, por ejemplo, el nombre de las categorías y el monto. Ahí está. El nombre de las categorías y el monto. Y bueno, esto a medida que yo voy seleccionando, esto se va modificando automáticamente, ¿no? Ahí está. Ahí están todos. Esto podría modificarlo, claro, podría modificarlo. Otra vez selecciono el objeto visual y en la parte derecha aparecen también el formato, ¿no? Entonces, incluso yo, por ejemplo, aquí, si bien es cierto, en la parte izquierda aparece una referencia sobre los números, pero si yo me voy exactamente a una categoría, yo tengo que pasar sobre la categoría para aparecer o para ver el monto, ¿no? Para ver el monto. Entonces, iremos acá. Y aparecen, miren, aparece aquí etiquetas de datos. Y aparece desactivado. ¿Qué tal si yo lo activo? Fíjense cómo aparece aquí, ¿no? Aparece aquí los números, ¿no? Y me dice mostrar unidades y me dice, ¿quieres en miles? ¿Quieres en millones? ¿En 1000 millones? ¿En billones? Ninguno, automático, ¿no? Bueno, yo le voy a colocar así, ¿ya? En miles, por ejemplo. Y además de eso, también tenemos la opción, ¿no? La opción que me permite darle un color a cada una de las categorías. Por defecto me aparece el color azul para todos, bueno, en este caso azul, ¿no? Pero yo podría ir definiendo, ¿no? Un color para cada una de estas. ¿Ya está? Creo que está muy... Ya, bueno, más o menos ahí, ¿no? Más o menos. Sin duda que creo que este color está muy... Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Ahora, también yo podría pensar en lo que aparece en el eje X. Miren, en el eje X aparecen, yo podría desactivarlo, ¿no? Miren lo que pasa, ¿ven?
Si yo desactivo esto, entonces desaparece lo que hay aquí, ¿no? Las bebidas y todo eso, ¿no? Todo eso desaparece. Todo eso desaparece. ¿Correcto? Todo eso desaparece. ¿Ya está? Después tenemos otra opción que dice control deslizante de zoom, ¿no? Que también podríamos utilizarlo. Ah, también tenemos la orientación, ¿no? La orientación. Si yo le pongo orientación vertical, miren cómo se visualiza. ¿Okay? O sea, eso también, bueno, todo esto es parte del formato, por supuesto, ¿no? Todo esto es parte del formato. Respecto también a los títulos, ¿no? El título, por ejemplo, miren, en la parte superior dice Among Sales por nombre de categoría. También yo lo podría desactivar o simplemente cambiarlo. Entonces yo podría colocar aquí monto vendido, ¿no? Monto vendido por nombre, por categoría, ¿no? Monto vendido por categoría. Y luego de esto lo pondría, ¿no? Acá en el centro y ya está, ¿cierto? Ya está. Sin embargo, esto como que no está muy bien definido. Sin embargo, hay objetos visuales que yo podría importar para poder tener una mejor visualización. Y vamos a hacer ello. Aquí ustedes encuentran los 3 puntos que dice obtener más objetos visuales. Vamos a darle clic aquí y tenemos 4 opciones. Obtener más objetos visuales, importar un objeto visual de un archivo, quitar un objeto visual, restaurar objetos visuales predeterminados. ¿Qué tal si le damos a obtener más objetos visuales? Aparecen los objetos visuales de Power BI. Y nosotros tenemos aquí a nuestra disposición varios objetos que podrían ayudarnos, ¿no? Que han sido creados y que algunos, bueno, la mayoría están a nuestra disposición de forma gráfica, ¿no? Algunos, por ejemplo, utilizan el KPI Ultimate Card, ¿no? La tarjeta. O los semáforos para poder mostrar, ¿no? Para poder mostrar algunas tendencias. Nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar el objeto visual Chicle Slicer, que nos va a permitir ayudar o nos va a permitir una ayuda respecto a la visualización y respecto a que en los celulares, en los dispositivos móviles, es más sencillo, por ejemplo, que podamos rápidamente tocar un botón que estar escribiendo o que estar buscando un filtro. Entonces vamos a seleccionarlo. Fíjense lo sencillo que es. Aquí me da una idea de lo que yo podría tener usando Chicle Slicer, ¿no? Me da una idea, miren, ve. Ajá, ahí está. Entonces le vamos a dar obtenerlo ahora. Aquí está el gratuito. Vamos a obtenerlo. Y ya está, ¿no? Ya se importó correctamente y está aquí. Entonces vamos a agregarlo. Y fíjense ustedes cómo ha pasado a visualizarse de este modo, ¿no? En este caso, el nombre de categoría. Por supuesto, podríamos nosotros hacer algunas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, tenemos 8. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos las divisiones, ¿no? Le hemos desactivado el header. Ustedes pueden activarle también, ¿no? Puede ser. Puede ser que coloquemos, seleccionen las categorías. Ya está, seleccione las categorías. Todo esto de los colores
puede ayudarnos, chicos, ¿no? Todo esto de los colores puede ayudarnos. A veces los colores, no a veces, los colores sin duda alguna que ayudan muchísimo, ¿no? En la visualización. No sé hasta qué punto podría ser este color. Un color que nos ayude un poco. Pero bueno, ya. Más o menos ustedes están viendo que la idea es que podamos tener colores que nos puedan ayudar con la visualización, ¿no? Entonces, a ver. Vamos a tener aquí. Color. Aquí tenemos, en el caso de que activemos las imágenes, ¿no? Y bueno, el encabezado del objeto visual, que también lo tenemos aquí. Entonces, podemos nosotros aquí, miren, podemos nosotros aquí incluso, aquí en general, vamos a ver general, aquí aparece, ¿no? La orientación puede ser vertical, horizontal, miren, horizontal, en el caso de vertical, horizontal, miren, ¿ve? Respecto al orden, ¿no? Respecto al orden. Que si es horizontal, empieza con la U, con la B y continúa así, ¿no? Aquí están las columnas. ¿Por qué? Porque yo podría colocarle simplemente 2 columnas y miren lo que pasa, ¿no? Miren lo que pasa. Entonces, ya está, ¿no? Ya está. Entonces tenemos aquí, vamos a colocarle el color blanco. No creo que sea necesario ahora mismo colocarle otro color. Ya está. Entonces tenemos cantidad de ventas, monto de ventas, y tenemos acá un objeto visual que hemos incorporado y que nos permite hacer esto, miren. En el anterior filtro yo tenía que estar seleccionando control para poder seleccionar cada uno de estos datos. Aquí no. Aquí no. Aquí no. ¿Se dan cuenta? ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, podríamos incluso, ¿no? Agregar algún dato más, ¿no? Algún dato más, por ejemplo, relacionado tal vez, bueno, ya tenemos el tiempo, ¿no? Vamos a agregar, por ejemplo, ¿qué pasaría si agregamos el año, ¿no? ¿O qué pasaría? Bueno, estamos hablando de montos acá, ¿no? Montos. Ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí están los montos. ¿Qué pasaría si agregáramos los nombres del día, o los días, ¿no? O los meses, ¿no? Los meses. Ahí está, ¿no? Los meses. Entonces, vamos, bueno, ya saben ustedes que en este caso, vamos a ir acá, vamos a ir a general, y le vamos a colocar, por ejemplo, a, si es 6, está bien, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Entonces, aparece 6. Ya está. Vamos por acá, vamos a desactivar esto. Ajá. Listo. Ya está. Entonces, vamos a guardarlo. Pero antes de eso, vamos a, por ejemplo, bebidas. Y voy a colocarle abril y esto va a ir cambiando, ¿no? Esto va a ir cambiando. Miren, ¿ve? ¿No? Y este dato también va a ir cambiando. Ajá, así. Correcto. Aquí yo podría hacer un análisis por meses, ¿no? Y por categorías. Y así puedo ir agregando. Si tuviera regiones, por ejemplo, yo podría agregar elementos visuales, objetos visuales del mapa, y podría hacer incluso hasta un mapa de calor, que me permita hacer visualizaciones.
¿Puedo agregar también objetos circulares? Lo puedo hacer, ¿no? Lo puedo hacer para poder tener una idea. Una vez que tenemos ya nuestro reporte o nuestro informe, vamos a grabarlo. Yo le voy a colocar informe Polaris IN, ¿ok? Inteligencia de negocios, y le voy a colocar guardar. ¿Ya está? Ya está. Ahora, una vez que hacemos esto, lo que podemos hacer es... A ver, voy a abrir mi cuenta de Power BI para que ustedes puedan visualizar. Una vez después de esto, vamos aquí a la opción que dice publicar. ¿Bien? Publicar. Y en publicar le damos seleccionar. Y va a empezar a publicar, ¿no? ¿Ya está? Dice operación completada correctamente y luego me dice puedes abrir tu informe, ¿no? Puedes abrir tu informe. Marcelo. Ingeniero, ¿puede repetir, por favor, esa parte? Sí, primero lo que tenemos que hacer es grabarlo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es grabar nuestro archivo. Eso es lo primero. Segundo, tenemos que ir aquí a la opción publicar. ¿Correcto? Tenemos que ir a la opción publicar. Vamos a darle clic a publicar, luego seleccionamos el área de trabajo y luego solamente, bueno, en mi caso me va a pedir reemplazar, solamente vamos a dejar que trabaje Power BI. Ojo, tenemos que tener una cuenta Power BI que lo hayamos podido hacer tal vez con nuestra cuenta de Hotmail o con la cuenta de la universidad, ¿no? @unp.edu.pe, pero desde Outlook, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a abrir, a ver, un ratito. Ya, yo voy a abrir mi área de trabajo y por acá tiene que estar. Creo que era informe, ¿no? Aquí está, ¿no? Informe Polaris IN, ¿cierto? Entonces, vamos a darle clic. Y aquí está, miren. Aquí está, ¿no? Y aquí está el propietario, que soy yo en este caso. Entonces le voy a dar clic. Y fíjense cómo aparece automáticamente ya el informe que he creado en el Power BI Desktop, ¿no? Aparece ya el informe y incluso puedo interactuar aquí con el informe. Ahora la pregunta es, ¿y cómo pueden interactuar ustedes? ¿Podría yo, por ejemplo, esto embeberlo en una página web? Claro, puedo embeberlo en una página web y puedo incluso, ¿no? Podrían ustedes interactuar, ¿no? Podrían ustedes interactuar. A ver, vamos a ver. Clic en archivo y vamos a ir a insertar informe. En insertar informe, yo tengo aquí la opción que dice publicar en la web. Le doy publicar en la web y me dice obtengo un vínculo o código para insertar que pueda incluir en un sitio web público. O sea, si yo tengo mi página web, inserto solo ese código y ya está. Dice, publique una versión dinámica que se mantendrá sincronizada con el informe de origen en Power BI. Cualquier cambio que realice en el informe se reflejará inmediatamente en la versión pública. Le doy crear código para insertar. Me dice, asegúrate que tienes el derecho para compartir los datos y las visualizaciones públicamente. No publiques información confidencial, etc, etc, etc. Entonces, esto es de mi propiedad, así que le voy a dar publicar. Dejo que Power BI haga su trabajo.
me aparece una vista previa en el lado derecho, tiene un diseño ordenado, que es lo que buscamos principalmente, y me aparecen dos fragmentos de código, ¿no? Uno en la parte superior y uno en la parte inferior, que es un código HTML que puedo pegar en un sitio web. Puedo hacer una página web y pegarlo, ¿no? De hecho, a ver, vamos a ver, rapidito voy a crear voy a ver si tengo activado mi dominio, para ver si puedo mostrarles. ¿Ah? ¿Está? Muy bien, a ver, un momentito para ver si tengo habilitado mi dominio, ¿ya? Entonces copiaríamos este archivo. Vamos a copiarlo y lo voy a colocar acá. A ver, vamos a abrir una ventana de incógnito o de invitado para ver qué es lo que está pasando. Ahí está, miren, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Ahí está el reporte. A ver, vamos a ver si lo puedo embeber en... Ajá, vamos a copiar acá A ver, un ratito ya. Vamos a ver. Ya, muy bien. Entonces, bueno, ya ingresé. Vamos a ver acá. Acá está mi directorio principal. Voy a crearle una carpeta. Vamos a colocarle... Ajá. UNP 2021, ¿no? Ya, 2021. Ya está. Acá está. Listo. Entonces vamos a crear un archivo. Bueno, para que lo cargue inmediatamente, le voy a crear fácilmente un archivo index.php para el ejemplo. Le creo un index.php o puede ser un .html, bueno, esto ya depende de ustedes. Y vamos a editarlo. Y aquí en la edición tendría que tener este código, ¿no? Vamos a copiarlo. Ojo que miren, el tamaño aparece acá, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, un tamaño de 1024, también, ¿no? Lo copio, lo pego. Y entonces vamos a ver si... A ver, ¿dónde está la...? Acá está, ¿no? Entonces sería janima.com UNP creo que era, ¿no? UNP 2021
Y ya está. Rápidamente, como lo hemos embebido, ¿no? Como lo hemos embebido el reporte, entonces, si yo tengo aquí un menú, puedo rápidamente empezar a llamar y empezar a organizar mis reportes, si así lo creo conveniente. ¿Bien? Ustedes pueden revisar, incluso esta, lo voy a pasar por el chat, pueden revisar lo que hemos generado, ¿no? Para que puedan visualizar, tanto en el código que se ha generado, como en este caso, en el dominio que acabamos de crear, dentro de la carpeta que acabamos de crear. ¿Bien? Muy bien. A ver, pueden ir confirmando ahí en los mensajes que todo está ok, o que pueden visualizarlo. O si alguno no le aparece, entonces podría también mencionar para ver cuál es el tema. Bueno, aquí está el tamaño, ¿no? El tamaño en realidad usualmente aparece así, ¿no? Usualmente aparece así, ¿correcto? Y se puede en este caso ajustar de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿no? Muy bien, Lenny, excelente. Y la idea es que ustedes puedan interactuar, ¿no? O sea, la idea es que ustedes puedan, tanto en el dominio, puedan interactuar con el reporte y este se mantenga siempre interactivo, ¿no? No es que tiene que ser estático, ¿no? Se supone que lo hemos construido ya con los datos y los datos se han cargado y van a poder permitirnos efectuar la navegación. Ahora, otro punto importante es el tema de la actualización de los datos, porque alguien puede decir, profe, pero ¿y si inserto un dato nuevo? ¿Qué puede pasar? ¿O qué pasa? Bueno, para eso están los conjuntos de datos, chicos, aquí. Y en los conjuntos de datos, cada conjunto de datos que aparece acá, el de nosotros es informe Polaris, ¿no? Tiene una opción que dice, por ejemplo, analizar en Excel, pero bueno, ya hay algunas opciones que son de Power BI Pro, ¿no? Y tiene opciones de configuración, por ejemplo. Y en la configuración, ¿no? En la configuración, por ejemplo, hay un tema de actualización programada. Ustedes pueden luego investigar mucho más al respecto y se van a dar cuenta que yo puedo programar actualizaciones progresivas. Recuerden que este tipo de sistemas no son sistemas intensivos en entrada. Por lo tanto, yo no me debo preocupar porque a cada segundo se actualice la información. Pero sí puedo programar, ¿no? Actualizaciones que me permitan visualizar información actualizada. ¿Ok? Muy bien, muy bien.